Hola, soy Miguel. El día que mi único hijo y su esposa me trajeron a este asilo, me dijeron que era solo por un tiempo, para que me recuperara. Pero la verdad es que me dejaron aquí para quedarse con mi casa, la misma que construí con mis propias manos para ellos. Me convirtieron en una carga, en un mueble viejo que ya no encajaba en sus vidas, un estorbo. Esa fue la palabra que usaron cuando pensaron que no los escuchaba. ¿Alguna vez te han hecho sentir así? Como si tu propia existencia fuera un inconveniente para los que más quieres? Antes de contarte el momento exacto en que escuché esa palabra que me partió el alma y me abrió los ojos a la codicia de mi familia, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre, que lo dio todo, decide que su dignidad vale mucho más que el dinero y la sangre. La vida tiene una forma muy curiosa de cobrar las deudas, y la mía estaba a punto de empezar a hacerlo. El día que me dejaron aquí, en el hogar El Buen Reposo, lo recuerdo con una claridad que duele. Ricardo, mi hijo, no me miraba a los ojos. Su esposa, Sofía, tenía una sonrisa tensa, de esas que no llegan a la mirada. Me ayudaron a sentarme en la cama de la que sería mi nueva habitación, un cuarto pequeño con olor a desinfectante y a soledad. Estaremos en contacto, papá. Te llamaremos todos los días, dijo Ricardo, mientras Sofía ya caminaba hacia la puerta, apurada. A través de la pared delgada, la escuché susurrar por teléfono. Ya está, nos libramos del estorbo. Esa palabra se me clavó en el pecho como un cuchillo helado. En ese instante, comprendí que no era un cuidado temporal, era un destierro definitivo. Me habían convencido con mentiras dulces y promesas vacías. Es por tu bien, papá. Aquí tendrás atención médica las 24 horas. Nosotros no sabemos cómo cuidarte bien. Yo, que trabajé turnos dobles en la carpintería para pagarle la universidad a Ricardo, que renuncié a mis propios sueños para que a él no le faltara nada. Me sentí un tonto por haberles creído, pero sobre todo sentí una profunda vergüenza. Mi orgullo de hombre, el que siempre proveyó y protegió a su familia, me impidió suplicar. Simplemente me senté en esa cama. Miré por la ventana un jardín descuidado y los vi marcharse en el auto, llevándose mi vida con ellos. No voltearon a verme ni una sola vez. Los primeros meses fueron un infierno silencioso. Las llamadas prometidas se convirtieron en mensajes de texto semanales, y las visitas de fin de semana se espaciaron hasta volverse un evento raro, casi una obligación incómoda para ellos. Cuando venían, sus conversaciones eran superficiales, llenas de excusas sobre el trabajo y los niños. Me traían alguna fruta o una revista que yo nunca leía. Yo solo los observaba, viendo en sus gestos la prisa por irse. Me sentía invisible, una figura decorativa en el escenario de sus vidas ocupadas. El resto de los días eran todos iguales. Despertar, comer, sentarme junto a la ventana y esperar la noche, rodeado de otros rostros tristes que compartían mi misma condena del olvido. Pronto entendí el verdadero motivo de sus pocas visitas. No venían a ver cómo estaba yo, sino a asegurarse de que sus planes marcharan bien. En su tercera visita, trajeron unos papeles. «Papá, es solo para organizar las cosas», dijo Ricardo, evitando mi mirada mientras Sofía extendía un documento sobre la mesita de noche. «Es un poder para administrar la casa. Así, no tienes que preocuparte por nada». Su voz era melosa, pero sus ojos brillaban con una ambición que no podía ocultar. Querían el control total para poder vender la casa, mi hogar, el último refugio de mis recuerdos con mi esposa. Yo fingí no entender. Pedí tiempo para leerlos, solo para ver la frustración en sus rostros. La batalla no había hecho más que empezar, y ellos no sabían que yo tenía un as bajo la manga, un secreto guardado por más de 40 años. Mi negativa a firmar aquellos papeles sin leerlos con calma se convirtió en una guerra fría. Los documentos permanecieron en mi mesita de noche, acumulando un polvo fino que para mí era un símbolo de mi resistencia silenciosa. Cada vez que la enfermera limpiaba, yo le pedía que no los tocara. Eran un recordatorio constante de su avaricia, un trofeo de mi pequeña victoria diaria. Ricardo y Sofía llamaban, sus voces teñidas de una impaciencia mal disimulada. «¿Ya los leíste, papá?».
preguntaban, y yo siempre respondía con una calma que los enfurecía. Todavía no, hijo. Mi vista ya no es la de antes. Sabía que no se trataba de mi vista, sino de mi dignidad. Estaban tratando de despojarme de lo último que me quedaba, mi hogar, y yo no se los iba a poner fácil. Mi silencio era mi única arma. Los días en el asilo se estiraban como una condena sin fin. Me despertaba con el mismo olor a cloro, veía las mismas caras resignadas en el comedor y pasaba las tardes en mi sillón observando cómo las hojas de un árbol solitario en el jardín se caían una a una, igual que mis esperanzas. A veces cerraba los ojos y podía oler el aserrín, sentir la textura de la madera bajo mis dedos, escuchar el zumbido de mi vieja sierra. Esos recuerdos de mi taller eran mi único refugio. Cada herramienta tenía una historia, cada trozo de madera era una promesa. Aquí, en cambio, mis manos, que habían construido una vida entera, ahora solo servían para sostener una cuchara temblorosa o para agarrar los brazos de la silla, anclándome a una realidad que no había elegido. Mi cumpleaños número 82 llegó y se fue sin ninguna fanfarria. Esperé todo el día. Me puse la camisa limpia que guardaba para las visitas, me peiné con esmero. Me senté junto al teléfono del pasillo, fingiendo leer una revista, pero mi oído estaba atento a cada timbre. Nada, ni una llamada. Al caer la noche, una de las enfermeras más jóvenes, Elena, se me acercó con un pequeño pastelito con una vela. «Feliz cumpleaños, don Miguel», me dijo con una sonrisa genuina. Justo en ese momento, mi celular vibró. Era un mensaje de Ricardo. «Feliz cumple, papá. Mucho trabajo. Te llamamos luego». Ese luego nunca llegó. Apagué el celular y soplé la vela, pidiendo un solo deseo: fortaleza para lo que venía. Un par de semanas después aparecieron. Sofía traía una canasta con frutas que parecían de plástico, y Ricardo evitaba mi mirada a toda costa. «Papá, el techo de la casa tiene una gotera terrible», empezó Sofía, con un tono falsamente preocupado. «Y hay que pagar los impuestos. Si tuvieras firmado el poder ya lo habríamos solucionado todo». Era un chantaje emocional tan burdo que casi me hizo sonreír. Yo simplemente asentí, sin decir una palabra. Observaba sus gestos, la forma en que los dedos de Ricardo tamborileaban en su rodilla, la sonrisa tensa de Sofía que no le llegaba a los ojos. No estaban preocupados por el techo, estaban aterrorizados de que su plan se estancara. Mi pasividad los estaba volviendo locos, y en su desesperación estaban mostrando su verdadera cara. Fue entonces cuando Ricardo, en un intento por sonar casual, soltó la frase que lo cambió todo. «Por cierto, papá, estuvimos haciendo limpieza en el garaje para ponerlo en alquiler. Había mucho espacio que se desperdiciaba». Sentí un nudo frío en el estómago. «¿Y mis herramientas?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Él se encogió de hombros, como si hablara del clima. «Ah, eso. Las vendimos. Era un montón de chatarra vieja. Nadie usa esas cosas ya. Pero no te preocupes, sacamos un buen dinero, servirá para tus gastos aquí». Chatarra vieja. Mis manos, mi historia, mi legado, reducidos a chatarra vieja. En ese instante, el dolor sordo que sentía se transformó en un hielo afilado. El amor, si alguna vez lo hubo, había muerto definitivamente. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Ricardo resonaban en mi cabeza. Chatarra vieja. Veía mis manos, callosas y manchadas por años de trabajo, y recordaba cada pieza que habían creado. El caballito de madera para el primer cumpleaños de Ricardo, el joyero que le tallé a mi esposa con nuestras iniciales, la cuna en la que durmieron mis nietos. Cada herramienta vendida era una página de mi vida que habían arrancado y tirado a la basura. No era por el dinero, era por el desprecio absoluto hacia quién era yo, hacia todo lo que había representado. Me habían despojado no solo de mi futuro, sino también de mi pasado. Se habían llevado el alma de mi hogar, dejando solo las paredes vacías que ahora querían vender. A la mañana siguiente algo dentro de mí se asentó. La tristeza se había ido, reemplazada por una calma gélida, una claridad de propósito que no sentía en años. Ya no esperaba nada de ellos. Me levanté, me vestí y por primera vez
Salí al jardín no para esperar, sino para caminar. Mientras pasaba por el pasillo, vi a Elena, la enfermera que me había dado el pastelito. La detuve y le pregunté si podía hacerme un favor. ¿Podrías conseguirme papel y un bolígrafo, por favor? Y quizás, si no es mucha molestia, el número de un buen notario. Ella me miró, sorprendida pero amable, y asintió. Claro, don Miguel, lo que necesite. La batalla silenciosa había terminado. Ahora comenzaba mi guerra. Y yo tenía un arma secreta que ellos ni siquiera imaginaban. Con el número del notario guardado en el bolsillo de mi camisa, sentí un peso diferente en mis hombros. No era el peso del abandono, sino el de la decisión. Por primera vez en meses, no me sentía como una hoja a la deriva, sino como el capitán de mi propio barco, aunque este fuera un pequeño cuarto de asilo. La enfermera Elena me trajo un bolígrafo y unas hojas de papel, las mismas que mi hijo y su esposa me habían dejado para firmar mi despojo. Ahora, esas mismas hojas servirían para sellar su destino. Me senté en la pequeña mesa junto a la ventana, no para ver la vida pasar, sino para reescribirla. No escribí con rabia ni con odio, sino con la precisión fría de un carpintero que mide 2 veces antes de cortar. Estaba trazando el plano de mi última y más importante construcción, mi justicia. Unos días después, recibí la visita del señor Vargas, el notario, un hombre serio, de anteojos gruesos y traje impecable que parecía fuera de lugar en la modestia del asilo. Nos sentamos en el pequeño salón de visitas, lejos de oídos curiosos. Le conté mi historia sin adornos, sin lágrimas, solo con los hechos. Le hablé de la casa, de mis herramientas vendidas como chatarra y de la palabra estorbo. Luego, con la misma calma, saqué de un sobre viejo los títulos de propiedad de un terreno que compré hace más de 40 años con una pequeña herencia de mis padres, un pedazo de tierra en las afueras que nadie, ni siquiera mi difunta esposa, sabía que aún conservaba. Le expliqué mi plan. El señor Vargas me escuchó con atención, asintiendo lentamente. Su rostro profesional no delataba ninguna emoción, pero en sus ojos vi un destello de comprensión, quizás de respeto. Mientras yo sellaba mi voluntad en la tranquilidad del asilo, el destino movía sus propias piezas en la casa que una vez fue mía. Una carta oficial, con el sello de una importante corporación constructora, llegó al buzón. Ricardo, según me enteré mucho después por una conversación que escuché sin querer, la tomó pensando que era otra factura o publicidad. La curiosidad, o quizás el aburrimiento, lo llevó a abrirla. Imagino su rostro, primero confundido, luego pálido por el shock. La carta no era una factura, era una oferta formal de compra por mi terreno olvidado. Una oferta con 7 cifras. Debió sentir que el suelo se abría bajo sus pies. El estorbo que habían arrinconado en un asilo para apoderarse de una casa modesta resultó ser el dueño de una fortuna que jamás habían imaginado. El viejo mueble tenía un compartimento secreto lleno de oro. Al día siguiente, el cambio fue tan abrupto que resultó grotesco. Aparecieron en mi habitación no con la prisa de siempre, sino con una lentitud casi ceremonial. Sofía traía una olla con mi estofado favorito, el aroma llenando el pequeño cuarto. Ricardo me abrazó, un abrazo torpe y falso que no sentía desde que era un niño. «Papá, hemos estado tan preocupados por ti», dijo, su voz cargada de una emoción que apestaba a mentira. Me hablaron de lo mucho que los nietos me extrañaban, de los planes para redecorar mi antiguo cuarto en la casa para mi regreso inminente. Me sentí como un espectador en una obra de teatro mal actuada. Sus ojos no me veían a mí, veían los ceros en la oferta que seguramente habían memorizado. La codicia era un perfume barato que impregnaba el aire. Yo jugué mi papel a la perfección. Acepté el estofado, agradecí el nuevo suéter de lana que me trajeron y escuché con una sonrisa serena sus promesas vacías. «Te vamos a sacar de aquí, papá. Este lugar no es para ti. Volverás a casa, donde perteneces», repetía Ricardo, como un guión aprendido. Por dentro sentía una calma gélida, una especie de poder que nunca había experimentado. Ellos creían que yo no sabía nada, que su repentino amor me había cegado. No se daban cuenta de que yo los veía con más claridad que nunca.
Cada palabra dulce, cada gesto de afecto forzado, era una pala más cavando su propia tumba. Dejé que hablaran, que planearan mi futuro con mi dinero. Dejé que se enredaran en su propia red de mentiras, mientras yo sostenía el hilo principal. Sus visitas se volvieron una rutina diaria, un asedio de falsa bondad. Me traían los periódicos, me leían las noticias deportivas. Incluso se ofrecieron a llevarme a dar un paseo por el deslucido jardín del asilo. Un día, Sofía llegó con un álbum de fotos nuevo. «Mira, papá, para que recuerdes los buenos momentos», dijo, pasando las páginas y señalando fotos de navidades pasadas, de cumpleaños, de una vida familiar que ellos mismos habían desmantelado. Era una tortura psicológica disfrazada de nostalgia. Querían recordarme mi papel de padre, de abuelo, el lazo de sangre que, según ellos, me obligaba a compartir mi recién descubierta fortuna. Yo sonreía, asentía, y de vez en cuando soltaba una frase ambigua como «La familia es lo más importante», solo para ver el brillo de triunfo en sus ojos. La cumbre de su hipocresía llegó una tarde de sábado. Organizaron una pequeña fiesta sorpresa en el comedor del asilo. Trajeron un pastel, globos y obligaron a otros residentes, a quienes apenas saludaban, a cantar el feliz cumpleaños, aunque faltaban meses para el mío. Ricardo dio un discurso breve y empalagoso sobre el pilar que yo siempre había sido para la familia, mientras Sofía lo grababa todo con su celular, creando la evidencia perfecta de su devoción filial. Yo, sentado en la silla de honor, me sentía como un rey en un trono de mentiras. Soplé las velas de un pastel que no había pedido, pidiendo un deseo que ya estaba en marcha. A lo lejos, vi a Elena, la enfermera, observando la escena con una mezcla de tristeza y compasión en su mirada. Ese gesto silencioso me dio más fuerza que cualquier discurso. La función estaba por terminar. Después de la farsa de la fiesta, cuando se llevaron el pastel a medio comer y los globos desinflados, me quedé sentado en el comedor vacío. El eco de sus risas falsas todavía flotaba en el aire, mezclado con el olor a cera barata. En ese momento, la decisión que había estado forjando en mi interior se solidificó como el acero. Ya no había duda, ni una pizca de vacilación. Mi plan no era una venganza nacida del odio, sino un acto de justicia, una reclamación de mi propia dignidad. Ellos habían intentado borrar mi historia vendiendo mis herramientas. Ahora yo reescribiría su futuro borrándolos de mi herencia. El estorbo iba a demostrarles el verdadero peso de sus acciones. Ya no me sentía una víctima. Me sentía como el arquitecto de un final que ellos mismos habían diseñado con su avaricia. Los días siguientes, su impaciencia comenzó a filtrarse por las grietas de su actuación. «¿Y bien, papá? ¿Has pensado en la oferta de la constructora?», preguntaba Ricardo durante sus visitas, intentando sonar casual mientras sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Sofía, por su parte, traía catálogos de autos de lujo y folletos de viajes exóticos, dejándolos olvidados en mi mesita de noche. «Solo para soñar un poco, suegro», decía con una sonrisa que no ocultaba su ansiedad. Su amabilidad forzada se estaba volviendo más delgada, más transparente. Veía el pánico en sus ojos cada vez que yo cambiaba de tema o respondía con un vago «ya veremos». El tiempo se les agotaba y su desesperación era el combustible que alimentaba mi resolución. Sabían que sin mi firma, su castillo de naipes se derrumbaría. Finalmente, decidí que el telón debía levantarse. Una mañana, mientras Sofía me arreglaba el cuello de la camisa, con un cuidado exagerado, le dije con la voz más serena que pude encontrar: «Hijo, creo que es hora de poner los papeles en orden». Vi cómo Ricardo y Sofía intercambiaron una mirada de triunfo puro, una chispa de alivio y codicia que no pudieron disimular. «He estado pensando y quiero actualizar mi testamento para que todo quede claro. Llamaré al notario Vargas para que nos reunamos y firmemos lo de la venta del terreno de una vez por todas». La palabra testamento fue la carnada perfecta. La alegría en sus rostros fue casi infantil, como si la Navidad se hubiera adelantado. Creyeron que habían ganado, que el viejo finalmente había cedido. Saqué el número del señor Vargas y marqué frente a ellos,
Disfrutando del silencio tenso que llenó la habitación, puse el teléfono en altavoz. Señor Vargas, habla Miguel Morales. Quiero programar una cita para finalizar los detalles de mi testamento y la venta de una propiedad. Me gustaría que mi hijo y mi nuera estuvieran presentes. La voz profesional del notario confirmó una cita para el viernes por la mañana. Cuando colgué, Sofía me dio un beso ruidoso en la mejilla. «Qué buena decisión, papá. Verás que es lo mejor para todos», exclamó. Ricardo me dio una palmada en la espalda, demasiado fuerte, demasiado entusiasta. «Sabía que entrarías en razón, viejo». Se fueron casi corriendo, ansiosos por celebrar su victoria inminente, sin saber que solo eran los actores principales de mi última obra. Esa misma tarde busqué a Elena. La encontré en el pasillo, organizando medicamentos. «Elena, ¿puedo pedirte un gran favor?», le dije en voz baja. Ella se volvió, su sonrisa siempre genuina. «Claro, don Miguel, lo que necesite». Le expliqué que tenía una cita importante fuera del asilo el viernes y que no confiaba en que mi hijo me llevara a tiempo. «Me sentiría más tranquilo si alguien como tú me acompañara, solo para asegurarme de que llego bien. Te pagaré por tu tiempo, por supuesto». Ella negó con la cabeza de inmediato. «No tiene que pagarme nada. Será un placer acompañarlo, don Miguel. Cuente conmigo». Su bondad desinteresada, en ese preciso momento, fue la confirmación final de que mi decisión era la correcta. Estaba a punto de cambiar su vida, y ella ni siquiera lo sospechaba. La mañana del viernes llegó con una atmósfera cargada de electricidad. Ricardo y Sofía aparecieron en mi habitación más temprano de lo habitual. Él vestía un traje que le quedaba un poco apretado, como si lo hubiera sacado del fondo del armario para una ocasión especial. Sofía llevaba un vestido elegante y un perfume caro que invadió mi pequeño cuarto. Me ayudaron a vestirme con un esmero que rozaba lo absurdo, alisando arrugas inexistentes en mi chaqueta. «Te ves como un millonario, papá», bromeó Ricardo, y la ironía casi me hizo reír. Me trataban con el cuidado de quien transporta un objeto frágil y valioso. No era a mí a quien cuidaban, sino a la fortuna que yo representaba. Eran los cuervos esperando pacientemente junto a su festín. El viaje en auto a la oficina del notario fue la escena final de su farsa. Se sentaron a mi lado en el asiento trasero, uno a cada lado, como dos guardias reales. No paraban de hablar, sus voces llenas de planes que ya daban por hechos. «Con una parte del dinero podríamos comprar una casa más grande, con un cuarto especial para ti, papá, con tu propio jardín», decía Sofía, mientras Ricardo hablaba de inversiones seguras y de asegurar el futuro de los nietos. «¿Qué te gustaría hacer primero, papá? ¿Un viaje? ¿Podríamos ir a España?». Yo me limité a mirar por la ventana, observando cómo pasaban las calles de la ciudad. Solo asentía de vez en cuando, un espectador silencioso de su propia repartición. La codicia era tan palpable que casi podía tocarla. Estaban tan ciegos por el brillo del oro que no vieron el precipicio que tenían justo delante. Llegamos a la oficina del notario Vargas, un lugar que olía a papel viejo y a decisiones irrevocables. Las sillas de cuero crujían bajo el peso de la tensión. Ricardo y Sofía se sentaron erguidos, con una confianza casi arrogante, como si ya fueran los dueños de todo. Él se ajustaba el nudo de la corbata cada 2 por 3, mientras ella alisaba su vestido con una sonrisa ensayada. Yo, en cambio, me sentía extrañamente ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima después de años. El señor Vargas, un hombre de rostro impasible, nos observaba por encima de sus gafas, consciente de que no era una simple firma de papeles, sino el acto final de un drama familiar. El aire estaba tan denso que se podía cortar con un cuchillo, y ellos, en su ceguera, creían que el filo apuntaba hacia mí. Apenas el señor Vargas abrió la boca para comenzar, Sofía se adelantó con una dulzura venenosa. «Señor notario, mi suegro y nosotros hemos estado hablando mucho. Creemos que lo más prudente es que Ricardo y yo administremos la fortuna. Por su bien, claro. Él ya no está para estos trotes». Ricardo asintió con solemnidad. «Exacto. Crearemos un fideicomiso, compraremos una casa más grande con un ala para él, aseguraremos el futuro de los nietos». Hablaban de mi dinero como si fuera suyo, repartiendo un pastel que aún no estaba servido. Yo permanecí en silencio, dejándolos hablar.
dejándolos cavar su propia tumba con cada palabra codiciosa. Los observaba como se observa a dos extraños, maravillado por la profundidad de su engaño. Se estaban describiendo a sí mismos no como hijos, sino como gerentes de un premio que creían haber ganado. Cuando su torrente de planes se agotó, levanté una mano. Un gesto simple, cansado, pero que bastó para silenciarlos. No los miré a ellos. Fijé mi vista en el notario. «Señor Vargas», dije, mi voz sorprendentemente firme, «le agradezco que nos haya recibido. Como le adelanté, he tomado una decisión final sobre mi patrimonio. Quiero que todo quede zanjado hoy mismo». La sonrisa de Sofía se ensanchó hasta casi partirle la cara. Ricardo se inclinó hacia adelante en su asiento, sus ojos brillando con una avidez mal disimulada. Podía sentir su pulso acelerado desde mi silla. Creyeron que ese era el momento de la capitulación, el instante en que el viejo estorbo finalmente les entregaría las llaves del reino. La anticipación en sus rostros era tan grotesca, tan pura, que por un instante sentí lástima por ellos, no por lo que iban a perder, sino por lo que nunca tuvieron. Continué, sin apartar la vista del señor Vargas. De hecho, mi testamento ya fue modificado y notariado la semana pasada. Todo está legalmente en orden. Hice una pausa deliberada, y luego giré lentamente mi cabeza hasta que mis ojos se encontraron con los de mi hijo. Su sonrisa se congeló, la de Sofía se desvaneció, y quiero que quede absolutamente claro, para que no haya malentendidos futuros, dije, saboreando cada sílaba, que en ese documento final sus nombres no aparecen en ninguna parte. La herencia, la casa, el dinero del terreno, nada de eso es para ustedes. El silencio que cayó en la oficina no fue un silencio normal, fue un vacío, un agujero negro que absorbió todo el aire, todo el sonido y todo el color de sus rostros. La incredulidad era una máscara de cera derritiéndose sobre sus facciones. Antes de que pudieran articular palabra, continué, mi voz ahora un susurro frío que cortaba el aire. Un padre no olvida, aunque finjan que es un mueble. Escuché perfectamente la palabra que usaste por teléfono el día que me abandonaron, Sofía. Estorbo. Pues bien, un estorbo no tiene nada que dejar en herencia. Vendieron mis herramientas, mi vida entera, como si fueran chatarra. Me visitaron a diario no por amor, sino porque olieron el dinero. Creyeron que la vejez me había vuelto tonto, pero la soledad tiene una forma de agudizar los sentidos. Ustedes no querían a un padre, querían un premio de lotería, y este billete para ustedes no tiene premio. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su avaricia, y yo los estaba martillando uno por uno, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Sofía abrió la boca, su rostro enrojecido de rabia, lista para soltar su veneno. Pero en ese preciso instante, la puerta de la oficina se abrió con un suave clic. Elena, la enfermera, asomó la cabeza con una expresión de confusión y disculpa. «Pase, hija, no tenga miedo», le dije, y por primera vez en años, mi sonrisa fue cálida y sincera. Ella entró nerviosa, sin entender qué hacía allí. Me volví hacia los rostros desencajados de mi familia. El 100% de mi patrimonio, cada centavo de la venta de esa tierra, es para Elena. Ella me trajo un pastel en mi cumpleaños cuando ustedes olvidaron llamar. Me trató con una dignidad que ustedes ni siquiera conocen. Su bondad fue la única herencia de valor que recibí en mis últimos años. Ahora yo le devuelvo el favor. Ella es mi única y universal heredera. La explosión fue inmediata y fea. «Está senil, es un viejo loco y desagradecido», gritó Sofía poniéndose de pie y señalando a Elena como si fuera una criminal. «Esa oportunista lo ha manipulado». Ricardo, por su parte, se desmoronó. Se hundió en su silla, con la cara entre las manos, balbuceando. «Papá, por favor, somos tu sangre, tu familia». Pero la palabra familia sonaba hueca, una mentira expuesta bajo la cruda luz de la oficina. No sentí rabia, ni siquiera una victoria amarga. Solo sentí la paz de una puerta que se cerraba para siempre. Observé cómo sus máscaras de hijos devotos se hacían añicos, revelando los rostros retorcidos por la codicia y la desesperación. Esa imagen, la de su verdadera naturaleza al desnudo, sería su única y eterna herencia. La justicia, a veces,
es tan simple como un espejo. El señor Vargas, con una profesionalidad inquebrantable, se interpuso entre la furia de Sofía y la atónita Elena. «La reunión ha concluido», declaró con una voz que no admitía réplica. Yo me puse de pie, sintiendo mis 82 años no como una carga, sino como un escudo forjado por la experiencia. Le ofrecí mi brazo a Elena, quien todavía temblaba, pálida y sin comprender del todo la magnitud de lo que acababa de suceder. «Vamos, hija, hay mucho de qué hablar», le dije en voz baja, guiándola hacia la puerta. Al pasar junto a mi hijo, que seguía hundido en su silla, y mi nuera, cuyo rostro estaba deformado por una máscara de odio impotente, no sentí ni triunfo ni rencor. Solo sentí el alivio de una cadena que finalmente se rompía. Dejamos atrás sus gritos y sus lamentos, cerrando la puerta a un pasado que ya no me pertenecía. Nunca supe con exactitud los detalles de lo que ocurrió después con ellos, pero los rumores llegaron hasta mí a través de viejos vecinos. La tensión entre Ricardo y Sofía, alimentada por el fracaso y el resentimiento mutuo, se volvió insoportable. Aparentemente, la casa, ese gran trofeo que nunca consiguieron, se convirtió en una tumba para su matrimonio. Tenían deudas que contaban con mi fortuna para saldar, y sin ese salvavidas, su castillo de naipes financiero se derrumbó. Se vieron obligados a vender la casa, no para mudarse a un lugar más lujoso, sino para pagar a sus acreedores. La última noticia que tuve fue que se habían divorciado. Sofía culpaba a la debilidad de Ricardo, él a la codicia de ella. Al final se convirtieron en un estorbo el uno para el otro, devorados por la misma avaricia que los había llevado a abandonarme. Yo, por mi parte, usé una pequeña porción del dinero para mudarme a un cómodo apartamento con asistencia, un lugar lleno de luz, donde el único olor era el del café recién hecho por las mañanas. Lo primero que hice fue comprar un pequeño juego de herramientas de carpintería de la más alta calidad. No para trabajar, sino para sentir de nuevo la madera en mis manos, para tallar pequeñas figuras sin prisa, solo por el placer de crear. Cada pieza que terminaba era una reafirmación de quién era yo, un hombre que construía, no que destruía. Por primera vez en años, me sentía en control de mi vida, no como un millonario, sino simplemente como Miguel. La libertad no estaba en el dinero, sino en la paz de saber que mis días me pertenecían por completo, sin tener que esperar una visita que nunca llegaría con sinceridad. Elena al principio estaba tan abrumada que intentó rechazar la herencia. «Don Miguel, no puedo aceptar esto. Es demasiado», me decía, con lágrimas en los ojos. Nos sentamos en el parque y le expliqué que no era un regalo, sino una inversión. «Tú invertiste en mí con tu bondad cuando no tenía nada más que soledad. Ahora yo invierto en ti», le dije. Con el tiempo, lo aceptó. Se inscribió en la Facultad de Medicina, cumpliendo un sueño que había postergado por cuidar de su propia familia. Compró una casa modesta para sus padres y cada domingo, sin falta, venía a mi apartamento con su esposo y sus hijos. No venían a visitar a un benefactor, sino a su abuelo postizo. En sus risas y en sus abrazos genuinos, encontré la verdadera riqueza que el dinero solo puede facilitar, pero nunca comprar. Con el resto de la fortuna, creé una fundación anónima para el Hogar El Buen Reposo. Nadie supo nunca que el dinero provenía de mí. Las mejoras fueron notables. El jardín, descuidado, floreció. Contrataron más personal, mejoraron las comidas e instalaron un pequeño taller de terapia ocupacional con herramientas seguras para los residentes. A veces iba de visita, me sentaba en una de las nuevas bancas y observaba a mis antiguos compañeros disfrutar de una dignidad que yo les había ayudado a recuperar. Y finalmente, cumplí mi propio sueño. Con Elena encargada de todo, compré un boleto de avión y viajé por el mundo para ver las grandes catedrales de madera de Noruega y los templos de Japón, maravillándome con el trabajo de otros carpinteros, hermanos de oficio a través del tiempo y la distancia. Al final, comprendí que la vida no se trata de la sangre que compartes, sino de la dignidad que te ofrecen. Ricardo y Sofía buscaron un tesoro material, y en el proceso perdieron lo único que tenía valor real, el lazo familiar. Se quedaron con el vacío de su propia codicia. Yo, en cambio,
rodeado del amor de una familia que elegí y que me eligió, encontré un propósito que trascendía el dinero. Miguel, el estorbo, aprendió que el verdadero valor no residía en la fortuna que había acumulado en secreto, sino en la dignidad que se negó a perder. Y su mayor riqueza fue, finalmente, tener la oportunidad de compartirla con un corazón que sí supo ver más allá de los ceros en una cuenta bancaria, un corazón que simplemente vio a un hombre. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de autovaloración y justicia, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando la vida te pone a prueba de las formas más duras. Gracias por escuchar. Mirando hacia atrás, no siento el rencor que muchos esperarían. Lo que siento es una inmensa paz, una tranquilidad que se parece mucho al silencio de mi taller después de un largo día de trabajo. En mi nuevo apartamento, a menudo me siento junto a la ventana, no para ver la vida pasar con resignación, sino para disfrutar del sol en mi cara. A veces tomo una de mis nuevas herramientas, no para un gran proyecto, sino solo para sentir su peso en mi mano, el recuerdo de una vida de creación. Entendí que la venganza no era destruir su futuro, sino construir el mío sobre cimientos sólidos de respeto propio. Ellos eligieron su camino de avaricia y se perdieron en él. Yo, en cambio, elegí reconstruirme, pieza por pieza, como el mejor de mis muebles. La verdadera fortuna, la que no se cuenta en billetes, la encontré en la familia que elegí, o que más bien me eligió a mí. Elena, con su bondad inquebrantable, no solo aceptó mi ayuda para cumplir su sueño de ser doctora, sino que me abrió las puertas de su hogar y de su corazón. Cada domingo, su casa se llena de las risas de sus hijos, quienes me llaman Abuelo Miguel, con una naturalidad que me conmueve hasta los huesos. Me traen dibujos, me cuentan sus secretos y me abrazan sin pedir nada a cambio. En sus gestos, en la forma en que su esposo me sirve café, encuentro el calor familiar que pensé haber perdido para siempre. Ellos no ven a un benefactor, ven a un abuelo. Y ese es el único título que me importa llevar. Con el resto del dinero, decidí saldar una deuda moral con el lugar que fue testigo de mi peor momento y de mi renacimiento. A través de una fundación anónima, transformé el hogar El Buen Reposo. El jardín deslucido ahora es un espacio vibrante, lleno de flores y bancos cómodos. Se contrató más personal, las comidas mejoraron, y lo más importante para mí, se instaló un taller de terapia ocupacional con herramientas seguras. De vez en cuando voy de visita, de incógnito, y me siento a observar. Ver a mis antiguos compañeros, con la dignidad restaurada, con un brillo en los ojos que antes no existía, es la mejor inversión que pude haber hecho. Les devolví un pedazo de la autonomía que nos habían quitado, demostrando que un estorbo puede convertirse en un pilar para muchos otros. Y finalmente, me di el permiso de cumplir ese sueño que sacrifiqué por años: viajar. No busqué lujos ni resorts de 5 estrellas. Con una mochila ligera y mi cámara, me fui a ver las grandes obras de mis hermanos carpinteros a través del tiempo. Estuve frente a las imponentes iglesias de madera en Noruega, sentí la paz de los templos en Japón y me maravillé con los intrincados techos de las catedrales europeas. Cada viga, cada unión, me contaba una historia de dedicación y arte. No era un turista, era un peregrino, rindiendo homenaje a su oficio. En esos viajes no solo encontré belleza, sino que me encontré a mí mismo, al joven Miguel lleno de sueños, recordándome que nunca es tarde para honrar la persona que siempre fuimos destinados a ser. Al final de todo, la lección más grande fue dolorosamente simple. La sangre te hace pariente, pero es la lealtad, el respeto y la dignidad lo que te convierte en familia. Ricardo y Sofía se ahogaron en su propia codicia, buscando un tesoro material mientras destruían el único patrimonio que realmente importa. Se quedaron con el eco de sus mentiras y un vacío que ningún dinero podría llenar. Yo, por otro lado, aprendí que el verdadero valor no residía en la fortuna que había acumulado en secreto, sino en la dignidad que me negué a perder, incluso en el momento más oscuro. Y mi mayor riqueza, mi verdadero legado,
fue finalmente tener la oportunidad de compartirla con un corazón que sí supo ver más allá de los ceros en una cuenta, un corazón que simplemente vio a un ser humano. Si esta historia te ha conmovido, o conoces a alguien que necesite un recordatorio de su propio valor frente a la adversidad, te pido que compartas este video. A veces, una historia puede ser el empujón que alguien necesita para reclamar su dignidad. No olvides suscribirte al canal para encontrar más relatos sobre la fuerza del espíritu humano y cómo encontrar nuestro propio camino, incluso cuando otros intentan desviarnos. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Gracias por escuchar mi verdad.